Este episodio es posible gracias a CryptoMate. ¿Querés convertir tu empresa en una compañía cripto? CryptoMate es la solución. Infraestructura cripto as a service para que cualquier empresa pueda beneficiarse de la criptoeconomía. Bienvenidos al podcast de la Dinner de los Founders, un ecosistema de valor donde las startups ayudamos a otras startups y contamos nuestras historias, los desafíos que tenemos a diario, las soluciones que vamos encontrando y también las historias que nos inspiran. Bienvenidos a todos. La pregunta que... Bien, ahí están escuchando la voz profunda y grave de nuestro invitado. Ay, amo que haya venido, chicos, soy tan fan. Escuchen este episodio porque les va a volar la cabeza. Estamos con Paula Monticelli haciendo un nuevo episodio de El Podcast de la Dinner y a mi derecha tengo sentado al fabuloso Gabriel Marcolongo, founder de Inclúyeme. Hola, Gaby. Hola, Pau. ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien. ¿Cómo llegaste acá, Gaby? Súper bien, gracias por el espacio y bueno, espero estar a la altura de la presentación. La verdad que Bueno. lamento decepcionar a las personas que estén escuchando, no va a ser tan buena como la presento. Es una muy buena estrategia que hace esa, pues la hizo el día que vino por primera vez a la Dinner, como se tira un poco abajo y después te tira un paper que no te alcanza para secarte todo el cuerpo. Bueno, escucha, Gabriel Marcolongo no solamente es un founder súper disruptivo por el vertical en el que se decidió meter, sino por el modo en el que encara y resuelve una problemática que nos atraviesa a todos. Porque cuando él ahora cuente de qué se trata Inclúyeme, quiero que ustedes piensen en las personas que tienen alrededor, que aman, que conocen, que son colegas, y van a ver que todos estamos cerca de alguien que se podría beneficiar de Inclúyeme. Adelante, Gaby. ¿Querés que cuente lo que hago? Básicamente. Sí, ¿qué es Inclúyeme? ¿Qué es Inclúyeme? Inclúyeme es una empresa social que trabaja por lo que es la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. ¿Por qué inclusión? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Digo, ¿y por qué inclusión social y laboral? Hoy en América Latina, 3 de cada 4 personas con una discapacidad no tienen trabajo. Y hablamos en total, de más de 30 millones de personas que se encuentran desempleadas. Esto es toda la población de Perú, imagínatela, sin un empleo. ¿Qué tratamos de hacer? Es trabajar tratando de que las personas con discapacidad tengan las oportunidades de formarse y de conseguir un empleo para que puedan vivir una vida que vale la pena ser vivida. Ay, ¿vieron que les dije? Y ahora si piensan en toda la gente que tienen alrededor, estoy segura que tienen a alguien para quien Inclúyeme encaja perfecto. Definime un poco discapacidad. Eso también, ¿Por qué le hago esta pregunta? Sí, se la hice el día que lo conocí y le dije, pues, digamos, ahondar en este concepto. ¿Qué se entiende hoy por una discapacidad y quiénes son las personas a las que Inclúyeme incluye? Buenísimo. ¿Qué significa una discapacidad? ¿Por qué hablo de personas con discapacidades? Nos basamos en la Convención de Naciones Unidas, que lo que dice define qué implica una discapacidad. Y se pone siempre la persona adelante, es decir, no se refiere a la discapacidad primero, sino que se habla de persona con discapacidad, tratando de enfatizar de que la discapacidad es una característica más que define ciertos rasgos de la persona, pero no define el total de la persona. Bien. ¿Qué implica una discapacidad? Es aquellas personas que poseen una deficiencia a largo plazo, y esa deficiencia puede ser motriz, auditiva, sensorial, donde se incluyen ahí las auditivas, las visuales, y cognitivas o mentales o del desarrollo. Y que esas deficiencias, al interactuar con barreras, esas barreras pueden ser sociales o del entorno, impiden la participación plena de la persona en la sociedad. Es decir, para más o menos sistematizarlo, la persona posee una deficiencia que al interactuar con barreras del entorno, esas 3 cosas te definen una discapacidad. Ya que estamos en esto de la definición, te quiero hacer 2 preguntas, o en realidad son varias, pero por ejemplo, en un momento, en esto del cambio del vocabulario y de la inclusión, una de las cosas que se planteaba era llamar a las personas que habitualmente llamamos ciegas como personas no videntes. Ajá. Y me surgió un episodio en el cual una persona
a la cual llamamos ciega, yo le dije no vidente y la devolución de la persona fue, no, yo soy ciego. Exacto. Porque el no vidente se estaba definiendo desde lo Desde que lo ver, no, ¿me desde entendés? lo Desde ver. lo ver. No, Exacto. como desde lo negativo y no desde de que era ciego, digamos. Es como decirle a Mirá. un paralítico no caminante. Claro, ¿cómo es eso? Justo lo que es una persona ciega, y Sí. está perfecto la definición que usaste, es ¿quién es vidente? Claro. El que Exacto. ve más allá de lo evidente. Claro, ¿no? O sea, exacto. con lo cual lo que estás diciendo es, ok, la persona no es adivina. Ahí va. Al decir, no, Está muy es bien. no vidente. ¿Viste? Sí. Ok, Yo soy vidente. claro. Sí, no, porque a veces uno con esto del lenguaje de la inclusión adopta algunas Claro. cuestiones Que que es te dicen, correcto y que no. claro, es como, no, sí, esto está buenísimo, llamarlo de este modo y decir, no, pero pará, hay una definición. Y después, en esto que también pasa mucho en el tema de la inclusión y de que haya oportunidades para todos, hay algunas diferencias en lo personal, que por ejemplo, una persona con espectro autista, Ujú. ¿eso se considera una discapacidad? Sí. Ahí va. Bien, porque La está respuesta incluida. rápida es sí. Sí, porque está incluida dentro de esto que vos decías que La no persona permite el desarrollo. posee una deficiencia que al Bien. interactuar con distintas, en este caso al tener interacciones sociales, tiene barreras. Justo el espectro autista es, Es como enorme. bien dices, Es un enorme, espectro. Hay Entonces, alto rendimiento, bajo rendimiento, Sí. es enorme. hoy se habla más de Hay neurodiversidad y neurodivergencia, personas claro. neurodivergentes. Ahí está. Y es ahí donde se está avanzando. Todavía Naciones Unidas no se pronunció con respecto a Ahí esto. va. Y van a pasar unos años más, pero se está yendo mucho a eso. Es decir, bueno, ¿quiénes son las personas neurodivergentes y dónde se ubican? Claro, porque por ahí una TDA, un trastorno de déficit de atención, no es Es una neurodivergencia. discapacidad. Espera, a eso iba. Claro. Estaba preguntando a Gaby. No es una discapacidad o sí es una discapacidad. Depende o sea, es una línea muy fina. Depende Ujú. el modo en el que la persona, creo yo, haya adquirido herramientas o pueda capitalizar esa diferencia, ¿no? Sí, y muchas veces, mira, dependen los países, las normativas que se usan para definir, bueno, esto corresponde a una certificación de discapacidad o no. Y cómo se evalúa es no solamente un examen médico, sino que al momento de una persona certificar su discapacidad, va a una junta, y esa junta está compuesta por una persona que evalúa, obviamente la parte médica, pero también una psicóloga y una terapista social, o una terapeuta ocupacional, Ocupacional, sí. donde evalúan el entorno. Digo, no es lo mismo tener Exacto. Exacto. Tiene una sentido. deficiencia de base en un hogar súper humilde, Con- vulnerable, con muchas cosas, versus otras Con realidades, herramientas. ¿no? Por eso digo que Exacto. se hizo parte de tu día a día. ¿Y Exacto. cómo se generan, ya que decís esto, los estándares en los diferentes países para decidir qué tipo de certificación o cómo la certificación incluye a una persona discapacitada? Con discapacidad. Con discapacidad, gracias. Gracias. No se dice así, Eh, gracias. Vamos a aprender mucho hoy. Sí, Básicamente son consensos políticos, Ahí en va. muchos casos. Y tenés primero un gran problema en el mundo de identificación de cuántas personas con discapacidad hay. Se habla de que en el mundo hay más de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Ahora, cuando salís a analizar, bueno, ¿qué implica una discapacidad? Lo primero que haces es salir a censar. Y los censos, por lo general, siguen un set de preguntas, que es el set de Washington, donde no se pregunta por discapacidad directamente, sino que se pregunta por dificultades. Eso te trae... Que es sutil, porque dificultades tenemos Ahí va, todos. Todos. exactamente. Y una de las preguntas, por ejemplo, para identificar si una persona tiene una discapacidad motriz es, ¿usted posee dificultades para subir escaleras? Y si la persona responde sí, se asume que la persona posee una Claro, discapacidad no. motriz. Ahora, yo puedo no tener los dos brazos, no tener ninguna dificultad para subir escaleras, responder que no. Exacto. Y entonces me invisibilizó eso. O, exacto. ejemplo, en Argentina tuvimos el censo el año pasado, se utilizaba una app para poder preregistrar tus respuestas y esa app no era accesible para personas ciegas. Exacto. Con lo cual, por diseño, estás invisibilizando un montón de personas. Sí. Yendo a tu pregunta es, cada país adhiere a la convención, en la convención o no, pero en la convención existen ciertas normativas y ciertas formas de mesurar discapacidades. Después, cómo se mide hacia adentro, un gran área de Ok. oportunidad. Y Gaby es miembro del World Economic Forum, por eso también está tan empapado y embebido de métricas, estadísticas y de cuestiones coyunturales de gobierno, más allá de la startup, o gracias a la startup que él tiene acceso a muchos datos que a todos nosotros se nos escapan. Y quiero que me cuentes cómo trabaja Inclúyeme
para cambiar la realidad de millones de personas con una discapacidad en el mundo y también de las empresas que incluyen a estas personas. Perfecto. Mira, arrancando por la persona, nosotros arrancamos con una plataforma online para tratar de acercar, en este caso, personas con discapacidad que buscan empleo con oportunidades laborales. ¿Por qué arrancamos con esto? Es porque entrevistando a personas con discapacidad hace 10 años cuando arrancamos, nos decían, mira, yo llego a una entrevista laboral por mi CV, pero sé que cuando la persona que me está entrevistando descubre que yo poseo una discapacidad, se siente incómoda, no sabe cómo preguntarme sobre el tema, Claro. no sabe si voy a poder o no. Esa entrevista dura 5 minutos en lugar de durar 40 minutos o una hora, y sé que mis Tremendo. posibilidades Un están afuera. sesgo. Después, hablando con empresas, nos decían, mira, yo tengo toda la voluntad de incluir, tengo programas de diversidad, de inclusión, pero usando vías tradicionales de reclutamiento no recibo aplicantes con discapacidad. Entonces lo que hicimos fue usar tecnología para unir ambos mundos. Con personas con discapacidad lo que les garantizamos es que todas las empresas que están dentro de incluyeme.com son empresas que van a evaluar a la persona como un todo y no solamente por su discapacidad. Y que quienes van a tomar entrevistas ya están esperando, en este caso, recibir aplicantes con discapacidad, que van a conocer de antemano qué tipo de discapacidad tiene la persona, qué tipo de empleo está buscando, tratar de que esa relación se empiece a generar desde un ámbito de confianza, en decir, ok, te conozco y entiendo lo que estás buscando y entiendo que tus habilidades son lo que estamos buscando como organización. Eso para la persona. Y por otro lado, desde hace 3 años empezamos muy fuerte a formar en tecnología. A eso quería llegar, porque Gaby, con Inclúyeme, no solamente conecta personas que quieren trabajar con empresas que quieren trabajadores, sino que además forma a muchísimas, muchísimas personas con discapacidad, y está buenísimo lo que hace, sobre todo en tecnología, que hoy por hoy, siendo trabajos remotos, es muy fácil de que puedas acceder, no muy fácil, pero mucho más fácil, a un puesto laboral que antes, que te tenías que trasladar, ir hasta un lugar, etcétera, etcétera. El trabajo remoto facilitó muchísimo esto. Entonces, ¿cómo son esas formaciones que da Inclúyeme, que son espectaculares? Mira, y es tal como decís, o sea, una de las cosas que nos encontramos es, hay tanta demanda de perfiles de tecnología donde si vos tenés las habilidades que la empresa está requiriendo y pasas un examen técnico, tenés muchísimas más chances de conseguir trabajo y no importa tanto qué hayas hecho antes en tu vida. Es decir, si tenés un secundario completo o una carrera universitaria trunca o muchas otras cosas que tal vez no pudiste concluir producto de que hayan entornos que son académicos o que urbanos que no son accesibles, bueno, si tenés las habilidades que el mercado laboral está demandando, tenés muchas más chances de poder conseguir empleo. Y si además tenés inglés, tu mercado laboral es el mundo. Entonces Bien, salimos ahí importante. salimos a buscar cómo formar. Hicimos un primer piloto con unas 40 personas. Terminaron, empezaron a conseguir trabajo y dijimos, bueno, acá hay algo. Y desde ¿Cuál hace... fue la primera empresa que creyó en Inclúyeme? En Argentina arrancamos con Accenture, IBM y Banco Galicia. Me encanta que las nombres, porque a veces, y sobre todo en este podcast, sin darnos cuenta, a veces se disminuye el rol que tiene una empresa en un ecosistema, porque nosotros somos emprendedores y amamos los emprendedores, y muchos dicen, quiero salir de la corpo, pero la verdad es que mejores empresas hacen un mundo mejor y son en sí pequeños pueblos que pueden transformar realidades porque tienen el músculo para hacerlo. Entonces, cuanto mejores son las empresas, mejor es también el lugar donde nosotros vivimos y mejor para la gente a la que queremos llegar. Sí, y que realmente tengan una política con un resultado que se pueda ver hacia afuera, porque lo que pasa mucho ahora en términos de inclusión es esto de lo que se llama el pinkwashing, ¿no? Que se terminan haciendo campañas a favor de, y después internamente no hay políticas que acompañen y que demuestren un programa Sólido, sí, un programa real. sólido, claro, que Pinkwashing realmente... es para mujeres, greenwashing es cuando lo hacen con la Sí, sustentabilidad. sí, pero bueno, pinkwashing también incluye, por ejemplo, la diversidad de género en general. Claro, sí. Pero bueno, pasa mucho eso, en donde entender que hay empresas que realmente tienen un programa de inclusión tangible y que se puede visibilizar o visualizar, como por ejemplo a través de la plataforma de Gaby, está más que claro de que funciona, de que existe. Mira, lo que decís es súper cierto. Ahora creo que también hay un cambio de quiénes son los consumidores y creo que está el ojo mucho más entrenado en decir, mira, esto es real y esto no. Claro. Y Sí. hay muchas organizaciones que salieron a hacer cosas diciendo, bueno, mira qué linda que queda la foto
con esto y después decís, mira, no puedes sacar más esa foto porque te vuelve como un boomerang si no Claro, es porque, genuino. Sí. porque tienen Exacto. 10 trabajadores enojados o que echaste o que trataste mal y te salen a decir, no, mira, flaco, Sí, la sale marca casa. empleadora no es tan Exact- sencilla de construir. Exactamente. Y entonces, inclúyeme, forma a estas personas en tecnología. Sí, ¿Cómo son estas capacitaciones? ¿Cómo pueden acceder las personas que nos estén escuchando, como decíamos al principio, que tengan a alguien cerca o ustedes mismos, capaz que tienen alguna dificultad, alguna discapacidad? Entonces, pueden acercarse, inclúyeme, de qué manera y cómo son estas formaciones. entras a incluyeme.com, se llama Desarrolla tu futuro, la iniciativa. Tenemos la idea en este año de formar a 1000 personas con discapacidad en tecnología. Lo vamos a lograr. Vamos, ahí estamos. También tenemos como un fuerte foco en género. ¿Y por qué mujeres, en este caso con discapacidad en tecnología? Es porque lo bueno es que tengo 2 mujeres en No te vamos a en esta saltar al mesa. cuello. No, es eso, y 2 mujeres trabajando en tecnología, ¿no? Sí. Es un ambiente predominantemente de varones. Ujú. Entonces tenés como 2 ahí vulnerabilidades que se suman, ¿no? En este caso es ser una mujer intentando ingresar al mundo de la tecnología y además poseer una discapacidad. Exacto. Entonces lo que tratamos de trabajar ahí, y trabajamos por suerte con muchas empresas de tecnología que confían en esto, digo, Globant se me viene a la cabeza, haciendo un montón de cosas, es decir, bueno, empecemos a derribar estas barreras y con vacantes laborales al final de esto, ¿no? Entonces son formaciones en Full Stack Software Developers, Software Testing, Diseño Gráfico, Community Managers, que duran aproximadamente 4 meses. La parte más core son dictadas por la Universidad de Tecnología Nacional, que es nuestro partner académico. La Excelente. UTN, chicos, La que es UTN. una flor de universidad. O sea, eso también lo quiero rescatar, Gaby, porque no me parece menor. Digamos, no estás dando un curso que va X a explicarte cómo subir contenido a las redes y ser community manager o data entry. No, no, no. Están asociados con una de las universidades más prestigiosas. El título que te dan es un título súper prestigioso y súper powerful que lo puedes poner en tu LinkedIn y que te abre muchas puertas. Entonces, no es algo menor. Y está alineado mucho, o sea, cuando nace la Universidad Tecnológica Nacional, nace en un plan de que las personas que eran trabajadoras y no tenían título universitario puedan elevar su calidad de trabajo y su calidad académica. Y nació como una universidad en pos de la inclusión de personas que querían empezar a formarse y no tenían cómo porque trabajaban todo el día. Entonces, la UTN se caracteriza mucho por brindar las carreras universitarias de noche. Después se empiezan a ampliar, pero en su mayor esencia tuvo que ver con esto. Mira qué bueno. Súper, mira, y como bien dicen, la idea es que no certifiquemos nosotros, sino que la persona salga con un certificado de una universidad nacional. Claro. ¿no? Exacto. No, estudié en y- Inclúyeme que... Claro, y decir, mira, te lo firma el decano I Marco don't López. know. Y decir, no, lo lamento mucho, pero I don't know. no sé quién es, ¿no? La idea es esto, que tengas algo que sea reconocido académicamente y posteriormente ahí trabajamos mucho en la conexión con empresas que están demandando, en este caso, talento que tenga estas habilidades técnicas y también autoemprendedorismo, ¿no? Es decir, Sí, gente que muchas- quiere empezar algo por su cuenta, no solamente trabajar en una empresa y no tiene las herramientas. Freelance. Mira, nos pasó en varios casos, justo estábamos tomando unas entrevistas en México para conocer cómo había sido el alcance del programa y todo, y una de las chicas me decía, mira, tengo a mi prima que tiene este emprendimiento de venta de productos artesanales, mi vecino que vendía velas, creo que era, y así varias cosas más, dice, bueno, le estoy manejando las redes yo. Claro. Y Exacto. manejo mis tiempos porque además soy mamá y tengo las responsabilidades de todo lo que son tareas del cuidado. Y producto de manejar mis tiempos y responder esto, estoy pudiendo generar un ingreso que estoy ganando más que mi marido, Wow. Claro. de pasar a no ganar nada. ¿no? Bueno, la chica que trabaja con vos en tu social media, que es un caso testigo de éxito espectacular, sin ir más lejos, si lo querés compartir y contar, porque me parece hermoso. A mí me lo contaste el primer día y dije, buenísimo. Con el permiso de Tami, si nos estás escuchando. Hola, Tami. Fui yo. Fui Ujú. yo que me encantó tu historia. Tami se acerca, mejor dicho, se acerca a formarse, básicamente con nosotros como community manager. Nos muestran ahí un poco los trabajos que ella venía haciendo y dijimos, che, esto está buenísimo la calidad del trabajo que entrega. Y dijimos, bueno, Tami, ¿por qué no te acercás a Inclu y vemos si arrancamos con una pasantía con vos? Tami es una chica que estudia comunicación en la universidad. Tiene una cuadriplegia, con lo cual lo que es movilizarse es algo muy complejo, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros necesitamos que nadie que trabaja en Inclu venga a una oficina. Y también el día 1 dijo, che, las redes de Inclu
deberían tener todo esto y Ay, me nos encanta. demolió, básicamente. Y lo dijimos, bueno, a empezar a ejecutarlo, ¿no? Y qué importante que con esta misión que tienen ustedes internamente también trabaje gente que entiende ese punto de vista, porque Claro. la comunicación, por sobre todas las cosas, uno cree que a lo mejor haciendo research de lo que tiene que decir es suficiente y en realidad la persona, digamos, que está especializándose en eso, que lo vive todos los días, sabe específicamente qué comunicar, cómo comunicar y Sin cómo duda. llegar y cómo empatizar, digamos, de la persona de la manera correcta. Y acá te abro, quiero hacer un doble clic. Durante mucho tiempo, en general, una cuestión sociocultural, se estigmatizaba a las personas, ¿no? Que tenían Ujú. con discapacidad. Después empezó a haber un movimiento de la inclusión, de pensar, por ejemplo, en el transporte público, de pensar que todas las calles tenían, lo digo desde la parte más social, tenían Ujú. que tener una rampa que sea accesible, que los lugares tenían que tener rampa. Entonces, además de esta formación técnica, ¿tienen en Inclu o hay, que vos sepas también para compartir con el público en general que está del otro lado, programas en los cuales se eduque y se capacite en cómo llevar adelante una política inclusiva? Uf, tengo para 3 horas, me parece acá. Pero, mira, la pregunta está buenísima. Una de las cosas por las cuales se suele arrancar, nosotros trabajamos con 600 empresas, ¿no? Y de Wow, estas empresas te dicen, hey, ¿por dónde arranco? claro. Y la primer, o el segundo comentario, después del por dónde arranco, es, mirá que no tengo rampas. Y Bueno, ponelas. una rampa no te No, soluciona claro. No, total. prácticamente pocas cosas, básicamente. Mejor dicho, una rampa te soluciona pocas cosas. Y el por qué te soluciona pocas cosas es porque vamos a la ciudad de Buenos Aires, si querés. Y una de las cosas que te aparecen es, bueno, es una ciudad que hizo muchísimas rampas de acceso. Ahora, estamos en Palermo grabando esto y las invito a ver cuántos autos están estacionados, tapando rampas diciendo, te juro que son solo 2 minutos. Sí, Entonces, Sí, claro. es muy importante ir a la par con el cambio cultural en decir, mira, vos estás tapando una rampa, le estás impidiendo poder trasladarse a una persona que es usuaria de silla de ruedas a padres o madres que van llevando un cochecito sí, con sus hijos, hijas, o una señora mayor que necesita subir un carrito de las compras y no está pudiendo hacerlo porque vos decidiste tapar la rampa. Bueno, los Entonces, semáforos sin audio. mil O sea, cosas. Digo, metro para ciegos. de la ciudad de Buenos Aires o subte. Decís, bueno, ¿cuántas estaciones hoy son accesibles para personas usuarias de silla de ruedas? Sí, no. Menos del Sí. 30%. sí. Pero no es un problema solamente de la ciudad de Buenos Aires. El metro de Nueva York, o sea, la ciudad más cara del mundo, solamente el 40% de las estaciones son accesibles para personas usuarias de silla de ruedas. Ujú. Ahora decís, bueno, me quedo solamente en discapacidad motriz. Y hay cosas que decís, bueno, entiendo que, no sé, construir ascensores, mejorar la accesibilidad puede ser muy costoso. Pero hay cosas que no te cuestan nada y las puedes hacer. Ejemplo, decir, llegaste a la estación tal por audio, le simplificaste la vida a una persona ciega. Exacto. Porque sabe Exacto. dónde estás. Y no solamente una persona ciega, sino que si te toca viajar en hora pico y no podés ver No más o menos ves, en qué claro. estación estás, le solucionaste la vida a un pasajero también. Total. Entonces, generalmente acá la premisa es hacer, si tenés que construir y hacer cosas de cero, hacer lo que se llama diseño universal, Bien. que es decir, es diseño que funciona para todas las personas. Y si lo haces pensando en lo que funciona para los extremos, definitivamente va a funcionar para el medio, ¿no? ¿Y en cuántos Exacto. países está Inclúyeme? 11 hoy. En 11 países. Chicos, 11 países. ¿Y cuál es el número que tienen de personas al día de hoy mapeadas con discapacidad que han accedido a trabajos o se han vinculado con Inclúyeme de alguna manera? Porque según tengo entendido, tenés la base de datos más grande de personas con discapacidad, no sé si del mundo. No del mundo, pero tenemos 230.000 personas con Wow. discapacidad registradas, donde, y también esto de trabajar con empresas nos permite, no sé, formamos ya más de 20.000 colaboradores en empresas sobre qué implica una discapacidad, Claro. qué significa inclusión, Exacto. etc. Ya llevan formadas a más de 3.000 personas con discapacidad en tecnología, más de 3.500 consiguen trabajo a través de lo que hacemos. Y soy muy acelerado y estoy Sí, hablando por eso muy rápido, le me hago parece. señas para que se entienda bien lo que dice, porque es súper importante. 11 países trabajan con gobiernos, como decía Pau, que es muy importante el cambio cultural, trabajan con políticas públicas, eso por un lado, y el segundo, ¿cuáles son las empresas y por qué se acercan a Inclúyeme? ¿Por qué ponen políticas de inclusión? ¿Es porque están obligados porque son empresas públicas o es porque tienen ganas?
Trabajamos con gobiernos a través de organismos multilaterales, como por ejemplo Banco Mundial, El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, nunca con gobiernos en forma directa. Bien. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho. Y Sí. nos cuesta que en América Latina en particular haya una dirección Claro. de, mira, vamos para este lado. Y cada Claro. vez que nos convocaron a trabajar con gobierno, dijimos, mira, esto no puede ser algo partidario. Entonces, si sos del partido A, trae también al partido B y al Claro. C. Y ahí hablemos Consenso. en conjunto de, bueno, qué queremos Claro. hacer y que te trascienda un poco en tu función. Para que no termine siendo un poroto de... O pegado a alguien. Sí. No, y que después lo borre, viene otro y lo borra. Por eso. No, termina siendo un poroto funcional, digamos, a esa lucha de poder que te dicen, no, pero yo te tengo adentro Claro. y Sin duda. etcétera. Y también nos pasa de ir a un montón de países y yo no saber con quién te estás juntando. Claro. Y decís, che, ¿y esta persona? ¿Quién es? Puede parecer súper simpática, pero no sé quién es, ¿no? Exacto. Claro. Eres un tirano. Claro. Sí, ni hablar. No sé, me decís, se apellida Guzmán, ¿viste? No sé qué onda. Y las empresas que se acercan, y se meten porque están obligadas, porque son públicas y están auditadas, o porque realmente les interesa. Tenés varios escenarios. Hay países donde es obligatorio por ley contratar a personas con discapacidad. ¿Qué países? Tenés Lo Uruguay. estamos matando a preguntas. No, por favor. En Uruguay tenés No, él es medio así, igual. Le hace una pregunta. Es muy bueno eso, ¿no? Y como que lo piensa. Otras resopla, otras sonríe. Es como muy onomatopéyico él. No te guíes, yo ya aprendí. Dale. Bueno, dale, te Justo dejamos. antes hablábamos de la familia italiana y el Sí, gesticular y sí, usar sí, las sí, manos, sí. ahí vamos. Uruguay, ley de cuotas del 4%. Es decir, si sos una empresa pública, tenés más de 100 colaboradores, 4% tienen que ser colaboradores con discapacidad. Chile, el 1%. Perú, 3%. Brasil, 5% para Bien empresas Brasil, grandes. bien Brasil. Argentina. Argentina tiene solamente una cuota para empresas prestadoras de servicios públicos y Estado Nacional. Ok. Claro. Un Edesur, Si no estás Edenor. Exactamente. Y la tasa de cumplimiento en Estado Nacional está en el orden del 1%. Qué desastre, chicos, basta. Esto hay que cambiarlo. Y también tenés el problema de que el Estado es juez y parte. Claro. Entonces, cuesta mucho y mirá que trabajamos un montón con personas que están trabajando activamente para que esto pase desde el Estado y que te dicen, mira, quiero que esto cambie y todo. El tema es contratación. En el Estado Nacional muchas veces es bastante complicado conseguir contratos. Si no, el Estado contrata como monotributista y eso, Sí. bueno. ¿Querés llevar tu producto al próximo nivel? CryptoMate permite integrar funcionalidades Web3 en cualquier producto, nuevo o existente. Crea una experiencia única para tus usuarios y lanza en días. La forma más fácil de incorporar tecnología blockchain es con CryptoMate. Y este podcast es posible gracias a ellos. Y te hago una pregunta incómoda. ¿Gana lo mismo una persona con discapacidad que sin tenerla o le pagan diferente? Porque incluso en las mujeres, si vos ves las nóminas de actrices de Hollywood versus los actores ganan mucho más siempre que las actrices. Siempre, ¿eh? Creo que Elizabeth Olsen, por hacer el multiverso de Doctor Strange, que ahora se me fue el nombre de la película, él cobró 20 millones y ella 2. O sea, esa era la proporción, que se armó un escándalo terrible. Michelle Williams también siempre es una gran vocera de esto y tantas otras. Entonces, te lo pregunto porque tiene que estar en el tapete también. Mira, y arranco desde el génesis de la primera pregunta de por qué las empresas contratan. Y es, por un lado es por ley, por otro lado contratan porque firman compromisos del desarrollo de los objetivos de desarrollo sustentables, donde tenés varios ODS y el 8 y el 10 hablan de reducción de inequidades y oportunidades, ¿no? Entonces decís, bueno, mira, tengo que hacer esto porque me comprometí como empresa y también hay cada vez más fondos de inversión que dentro de sus tesis de inversión ponen a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué te implica esto? Es, si yo como fondo no puedo invertir en empresas que no estén cumpliendo esto, te van quitando de índices y vas perdiendo, en este caso, inversores, ¿no? Entonces, las empresas hoy están yendo por este lado. Muchas, además, dicen, mira,
el Estado o hay una ley de cuotas que me pide el 1%, yo quiero que total compañía estemos en el 3%, hayan países que implican cuotas, hayan países que no implican cuotas. Mi idea como compañía, y las que mejor lo entienden, dicen, hay un público y un mercado con un poder de compra de $1 trillón al Claro. año. Wow. Claro. Hoy se venden más productos y servicios para mascotas que para personas con Sí, discapacidad. tremendo. Y no tengo nada contra las mascotas, amo, tengo No, un no, perro, no. todo, ¿no? Entonces, Un Tengo perro. un perro. tengo un perro. Un perro, una amiga mujer. No digo, porque no tengo, no es que tenga algo en No, contra ya de sé. los animales, amo el mío y todo, ¿no? Pero digo, un poco lo que te marca está invisibilizado este mercado como poder de compra y CEO de L'Oréal dice, mira, nos estamos matando con otras empresas para ganar un punto de market share versus este mercado que está siendo desatendido. Si yo lo atiendo correctamente, haciendo las cosas bien, voy a ganar un montón de dinero simplemente por poder dar productos y servicios para todas las personas. Y para poder hacerlo, tengo que tener dentro de mi nómina colaboradores con discapacidad que me permitan decir, bueno, entiendo de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Y ganan lo mismo? Sí. Bien. Ahora, sí, coma. O te estoy haciendo un favor entonces. No es un favor. No, pero por eso digo. Claro. Digo, O les hacen sentir eso y los sueldos son diferentes. no, o sea, hoy un colaborador con discapacidad gana exactamente lo mismo que un colaborador sin discapacidad. Perfecto. Ahora, ¿qué menos pasa? mal. Tenés la brecha de acceso, Exacto. donde 3 de cada 4 personas con discapacidad, como decíamos antes, no tienen un empleo. Entonces, está tan alta la barrera al momento de poder conseguir un empleo que hoy ni siquiera muchas veces es una bandera que se levanta. Claro. Hey, necesito que midamos activamente cuánto ganan colaboradores con y sin discapacidad. Muchas veces está el temor de hacer lo que se llama el disclosure de tu discapacidad en empresas. Exacto. Porque te dicen, mira, si yo levanto la mano y declaro que tengo una discapacidad, ¿qué sigue? Claro, y por los seguros de salud también a la hora de contratarte, Ni que te hablar. mandan a hacer esos, en las corporaciones, te mandan a hacer esos análisis tremendos, y a veces no te contratan porque ven que tenés, entre comillas, algo que no les conviene a la hora de un seguro de salud. Mira, nos pasó en una empresa donde nos dicen, después de que la persona de recursos humanos haya hecho lo imposible para incluir a una persona que decía, es la persona correcta, olvídate que esto va a pasar. Dice, ahora desde la prepaga me quieren cobrar el equivalente a 4 sueldos de la persona por mes por la discapacidad que tiene. No. Entonces, ¿qué rol tienen las prepagas en todo este quilombo? Son parte de la solución y parte del problema. Y sí. ¿Y qué podemos hacer qué mensaje le podemos dejar a las prepagas? Y después me quiero meter un poco en la historia, inclúyeme, pues nace hace 10 años, ¿cómo empezaste? ¿Por qué? ¿Qué motivación? Sí. ¿Cómo se te ocurrió? ¿No? Volvamos un poquito para atrás, pero No, hacia las prepagas 80% de las discapacidades se adquieren en edad laboral. Con lo cual, no son natas. por lo general no. La gente por lo Wow. general no nace con la discapacidad, sino que se adquiere en un momento de tu vida. Un Bueno, accidente, algo así. De hecho, cuando vos trabajás en la industria de manufactura, ¿no? En empresas grandes donde hay fábricas, los análisis de ingreso están muy asociados a que cuando vos te vas y hagas el análisis de egreso, veas Claro. la diferencia en si te pasó o no te pasó algo en el Claro. medio. Por supuesto, la empresa es para cubrirse de que vos después no vayas y le digas, che, yo tengo esta En el esta hombro. complejidad en el hombro por hacer este trabajo. Pero incluso así hay muchos puestos, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de General Motors, donde los trabajos son muy rutinarios, por ejemplo, hacer algo con una tuerca, donde Sí. vos todo el tiempo estás girando el hombro. Entonces, internamente crearon un mecanismo donde sí o sí todas las personas tienen que tener rotación adentro Claro. de la cadena de producción para disminuir, digamos, estos riesgos en los cuerpos de las personas. Pero tiene mucho sentido lo que vos decís, que se adquieren mientras vos estás trabajando. Sí, pero me parece que, a ver, no sé si por ahí yo entendí mal, porque igual ahora la mayoría de las empresas están robotizadas, pero... Algunas cosas, no todas. No, todas no, pero vos vas a la fábrica de Fate y ves 3 personas, es una de las fábricas más grandes de Argentina y toda la fábrica está robotizada, lo mismo la de Fernet. O sea, te estoy hablando de fábricas grandes que yo estuve adentro, no es que me lo contaron, lo vi. Pero creo que a lo que se refiere Gaby es a que se adquieren por causas externas a lo laboral. O sea, ¿cuál es la causa número 1 En América de Latina, generación de accidentes discapacidad? de tránsito. Ahí está, a Ahí eso va. iba. O sea, No tiene que ver con el trabajo. hoy salís a la calle y somos una región con un alto nivel de inseguridad vial y también somos de las regiones más inseguras del mundo.
Claro, Nos pasa de Colombia, post-conflicto, muchas personas decían, hey, adquirir una discapacidad solamente por el hecho de haber salido a la calle Claro, y quedar en medio de un enfrentamiento. claro. claro, terrible. Y eso hoy lo estás viendo muy presente en México, producto de altos niveles de violencia o, vuelvo a esto, accidentes de tránsito. Argentina mueren 23 personas por día por accidentes de tránsito y se calcula que unas 300 quedan con secuelas para toda la vida. Claro, que eran con Wow. alguna discapacidad. Es terrible. Por eso quise hacer esa salvedad, porque Sí. si no parece que por ahí. Y la otra son enfermedades. Digo, Claro. hoy el nivel de acceso a salud en América Latina depende de cuántos recursos económicos tengas. Claro. Puedes tener acceso a salud con estándares norteamericanos o europeos o de países en vías de desarrollo y muy precarios. Tenemos personas en el interior de los países donde trabajamos donde pierden la vista de un ojo, por ejemplo, por una conjuntivitis mal curada. Claro. Claro, Es terrible. Es terrible. sí. ¿Y a ver, cuál es el país que mejor trabaja entonces, que tiene el índice más grande de ocupación en inclusión? Pues dijiste Argentina el 1, Perú el 3, Chile el 1. En porcentajes de cuotas. Sí. Sí, igual, mira, tenés México que no tiene cuotas. Argentina, en lo que son legislaciones para inclusión, Sí. tenés como dos vías. La vía europea, que es, vamos a llamarlo de una forma vulgar, el garrote. Que es decir, Sí. mira, tenés que cumplir este porcentaje de Claro. mínima. Y después tenés la legislación norteamericana que te dice, yo te doy el premio, que es, te doy beneficios impositivos para que puedas contratar. Argentina tiene eso. Argentina tenemos las dos cosas, pero para empleo privado te doy beneficios impositivos al momento de contratar a personas con discapacidad. México lo mismo. Colombia tiene algo por el estilo, de preferencia en compras públicas. Hay como una legislación bastante distribuida entre los países. ¿Cuál funciona? ¿Mejor? Ninguna. Claro. ¿Por qué? Porque lo que copian las leyes de cuotas es legislación europea, pero no copiaron 30 años de educación inclusiva. Claro, exacto. Claro. Entonces, decís, bueno, ¿qué hago con esto? Creo que esto Y los va colegios cambiando. están muy atrás. Y colegios, hace poco salió un caso de un colegio donde no dejaba matricularse o No dejan- rematricularse los a colegios, chicos sí, con discapacidad. Bueno, Cualquier chico que sale de la norma y que al colegio le implica un trabajo extra, lo rechazan. Es así. Es duro y es así, es Sí, horrible. Es horrible porque también me parece que se pierde un poco el sentido de que el colegio tiene que servir para que la gente se pueda incorporar en la sociedad, más allá de entender que es importante, ¿no? Saber matemática, lengua y demás, pero que esté también esta visión de cómo se acompaña a la persona en su desarrollo con un enfoque de la vida en general, ¿no? Es que si la educación y las escuelas no cambian, en 20 años, 30 no va a haber más colegios, porque el conocimiento está al alcance de la mano. Y así como ahora hay emprendedores que no fueron a la facultad, Sí. va a haber chicos que no van a necesitar ir al colegio, que se van a mover con mentores, con coach, con el acceso, con lo que te da internet, etcétera, etcétera, y las habilidades que realmente importantes que vos tenés que encontrar, las vas a encontrar en otro lado. O sea, olvídate. Entonces, Sí. se lo digo a todos los colegios, así como en un momento decía, estamos yendo hacia un mundo donde no vamos a distinguir si algo es un humano o una máquina. Estamos yendo a un colegio donde si la escuela no se disrumpe a sí misma, va a desaparecer. Y contame, Gaby, un poco, contanos la historia de Inclúyeme, yendo 10 años para atrás. ¿Por qué decidiste armar una startup que tenga que ver con inclusión? ¿Tiene que ver con tu propósito o no? ¿Y cuál es el modelo de negocios de Inclúyeme? Porque todo muy lindo, pero ¿de qué vive Inclúyeme? tristemente no vivimos de abrazos. Claro. Yo vengo del mundo corporativo, no vengo de trabajar en el mundo social y soy ingeniero de formación. De ¿Cuántos formación. ingenieros, viste? Sí, que en, viene a la en casa. rehabilitación todavía. Sí, a mí también me ingeniero, pasa, pero a mí también me pasa. En Ahí deformación, les digo yo, no en Sí. formación. No, pero hay que rehabilitarse En porque te deja rehabilitación, la bien. cabeza explotada. Soy hija de ingeniero, chicos, lo entiendo. Bueno, Otro día hacemos un... si mis nenas me escuchan, hijas de dos ingenieros Ah, también, no. así que comparten ahí el karma. Me pasaba de trabajar, en este caso en una multinacional, en el área de Business Intelligence a nivel global y una de las cosas que tal vez tenía ganas de hacer era emprender y básicamente empezamos a buscar problemas con dos amigos. El buscar problemas no era ir a O sea, pelearnos con ir la a buscar gente, sino que era decir, Che, bueno, vamos a buscar problemas. ¿qué hay por arreglarse? ¿No? Y tenemos infinitas cosas por arreglarse. En mi caso, no soy ajeno a las dificultades de alguien con una discapacidad para buscar empleo. Mi papá es completamente ciego de un ojo y tiene un 50% de resto visual del otro.
es licenciado en economía y en los 90 se quedó sin empleo y nos tocó vivir como familia las dificultades de alguien con una discapacidad pese a tener la formación al momento de volver a conseguir un trabajo, ¿no? Y creo que eso, tal vez, si me agarra algún psicólogo, me dice, mira, Te marcó, esto, sí, claro. Obvio. Es bastante obvio cuando te tiene que agarrar un psicólogo. La línea es bastante recta. Te Y estamos bueno, agarrando a nosotras dos, que ya lo estamos viendo. Por Exacto. favor. Y empecé a averiguar sobre, bueno, cómo hacían personas con discapacidad para conseguir trabajo y me encontraba con estos números que asustaban. Me acerqué a varias ONGs que trabajaban con lo que era discapacidad y decía, bueno, cuando llega una empresa, ¿cómo le mandás aplicantes? Digo, ¿tenés una base de datos? Y me dice, no, tengo estos papeles. Y Claro. eso, una pila de papeles que eran CVs. Y digo, ok, ¿y por qué tenés todo en CVs? Todos estos CVs en papel y no en una computadora. Entonces me miran como diciendo, me encantaría, pero Flaco, no. con los quilombos que tengo, Claro. Claro. Y mi foco está puesto en la contención de la persona, en tratar de, como un enfoque muy, muy humano y no tal vez un enfoque de sistemas, que era lo que yo sabía hacer. Entonces fue decir, bueno, empecé a tomar entrevistas junto con una psicóloga, por suerte, que era quien sabía preguntar y básicamente tenerme la mano, y porque muchas historias de vida son muy, muy fuertes. Yo terminaba golpeado y muy conmovido de muchas historias. Claro, como para no. Creo que el rol de la psicóloga era preguntar y por contenerte. otro lado, darme un apapacho cuando terminaba la entrevista y diciendo, bueno, dale, vale la pena, es por esto. Así que hicimos lo que sabíamos hacer, que era usar tecnología para conectar gente en este caso. Ahí las 3 primeras empresas que confiaron en nosotros fueron estas: IBM, Accenture y Banco Galicia. Las 3 siguen siendo clientes hasta hoy. Bien, Muy 10 bien. años después. 10 Un años aplauso después. para esas empresas. Y para Gaby, Sí, bueno, ni hablar. que lo supo conservar. Sí, no, sí. No, sin pero dudas. también te habla esto de cómo es la visión de una empresa que efectivamente cree en esto. Te dice, hey, no es que es una moda y bueno, llegó la ola de hacer esto. Y aparte hace 10 años era algo totalmente disruptivo y era jugársela en algo que no sabían el impacto que tenía. Porque no es lo mismo que ahora que uno habla de diversidad y de inclusión Claro. y que lo encontrás en todos lados. Digo, en una revista, en un Instagram, lo hablas con alguien, Ujú. lo ves políticas o propaganda, digamos, pública desde los gobiernos. Hace 10 años no era así. El lenguaje dudas. cambió. Exacto. El modo en el que incluso se insultaba coloquialmente Totalmente. a una persona, Ujú. tenía mucho que ver con este cambio que hicimos todos nosotros cultural, de cómo vemos y reconocemos al otro en su diferencia. Ujú. ¿Y cómo, de qué ¿De qué vive vive Inclúyeme? Contale a la gente. Mira, nunca jamás le cobramos ni le cobraremos nada a las personas con discapacidad, Excelente. sino que nuestra única fuente de ingresos viene por venta de servicios a empresas. Bien. Y esta venta de servicios van desde, primero, correr un diagnóstico para entender cómo estás como organización, saber si tenés colaboradores con discapacidad, si no los tenés. Luego, armar un plan de trabajo en conjunto que implica muchas veces entrenamientos al equipo de liderazgo de la empresa, entender, bueno, por qué debería hacer esto, qué implica una discapacidad, qué no implica una discapacidad, lo mismo que los equipos de reclutamiento, comunidad en general de la empresa, y después apoyarlos en lo que es difusión de vacantes laborales para, en este caso, poder llegar al talento de personas con discapacidad. Y una vez que logran eso, es decir, bueno, ¿qué sigue? Y el que sigue es cómo te ayudamos a que puedas desarrollar productos y servicios que lleguen a la mayor cantidad posible de personas, y llegar a la mayor cantidad posible de personas implica llegar a las personas con discapacidad. Entonces estás ganando mercado por simplemente ser más accesible en las cosas que estás desarrollando. Hoy, si desarrollas una aplicación, por ejemplo, de pagos, y tu aplicación de pagos no es accesible a personas con discapacidad visual, se van a ir a otra. Claro. Exacto. O sea, haces el pipeline, Inclúyeme hace el pipeline de 0 a 100, o sea, end to end, hasta que capacitan a una persona y le enseñan incluso un nuevo mercado potencial dentro de la estructura. Y además tengo entendido, corregime si no es así, que también están apoyados por muchas organizaciones internacionales que reciben muchos grants, por suerte, para poder llevar esto adelante, y que esto ha sido también otro gran motor. ¿Cómo empezaste vos porque seguramente quizá hay alguien que nos está escuchando y dice, "Ay, yo también tengo una idea con un propósito muy noble, pero no tengo idea cómo se aplica un grant, cómo se empieza, dónde se consigue para validar una idea o un producto que quiero hacer? ¿Cómo se llega a los organismos nacionales e internacionales?" Mira, la primera definición nuestra en esto fue decir, somos argentinos, y no nos podemos quedar dependiendo de los programas que existen en la Argentina solamente. Ujú. Y
entender de que si resuelves un problema regional, puedes aplicar o global en este caso, puedes aplicar a grandes programas que existen en todo el mundo. Nosotros levantamos fondos de grants desde Startup Chile, que es más de foco Ahora en se nos va startups. Paulita. Y luego terminamos hasta en Expo Live en Dubai levantando fondos allá y pasamos por 1000 instancias de evaluación. Creo que no sé si hay una fórmula, pero es entender cómo ajustar lo que haces para lo que en este caso es la convocatoria, la cual se está Ujú. buscando, y tratar de que, obviamente, si haces algo que tiene un core que no sea algo radicalmente opuesto a lo que vos estás haciendo, pero entender, bueno, esa convocatoria, ¿cómo puedo ajustar mi propuesta hacia lo que en este caso el financiador está buscando? Hay toda una lógica de tiempos y burocracias a seguir, que eso, Sí, la es única tremendo. recomendación es paciencia. Ahora, la experiencia tal vez nuestra es, del otro lado, hay toda una razón del por qué ser tan burocrático, si es porque estás trabajando con muchísimos fondos que pueden ser fondos públicos, ¿Capitales que privados reciben también? sí, de hecho, 500 Startups en México es uno de nuestros inversores. Éramos por lejos la startup más hippie del portfolio. Eh, y creo que ahí también la lógica es entender qué le importa a cada una de las personas con las cuales estás trabajando. En el caso de Exacto. 500 Startups era crecer. Y nuestro Claro. caso era, bueno, cuanto más crecemos en revenue, también es cuanto más crecemos en impacto. Exacto. Desde el otro lado de otros financiadores era, bueno, contame cómo vas a beneficiar a la población de este lugar. Y dices, bueno, para hacerlo necesariamente tienen que haber Claro. muchísimo vínculo con la empresa. Entonces, nunca en lo que hacemos está disociado lo que es el impacto en este caso, en las personas, del impacto económico. Tu caso es bastante particular porque los emprendedores y las emprendedoras que recibimos acá con Pau no tienen la cantidad de años en el mercado que tiene Inclúyeme. Entonces, te pregunto, Inclúyeme hoy ya tiene 10 años, Ujú. está en un sweet spot porque está en 11 países, pero sí, ¿no? Bueno, ahí va la pregunta. ¿Dónde ves Inclúyeme en 5 años? Mira, acabamos de sobrevivir a nuestra primera corrida Sí, bancaria. pará, lo estuve todo el fin de semana con Gaby hablándole porque después el Silicon Valley Bank, pobres los que están en Serie A, sufrieron. Con Bueno, lo- una vez les tocaba sufrir a ustedes, che. Siempre sufrimos los que nos quedamos sin runway. Obligados a quedarse sin runway. Fue. Claro, tío. Asociación de Emprendedores. Pará, vivieron durante 2 días lo que era el no tener runway. O sea, Sí, bueno, no, es ya, difícil. cálmense, chicos, se va a arreglar. Digo, para y así como esto, pasamos una pandemia, creo que emprender es siempre una historia de resiliencia. Sí, total. Sí. Y también es desromantizar lo que implica emprender, ¿no? Muchas veces está, no, sí, es re lindo. Soy mi propio jefe, la Sí. concha de la lora, me quiero dar vacaciones y no puedo. El problema es que existe. sos el peor jefe. Exacto. Sí. ¿no? Y digo, de acá a 5 años que la verdad que ojalá tuviera como el camino súper claro. Sí tengo la suerte de hacer Inglu con un equipo de gente impresionante, de la cual en serio aprendo todos los días. Y dicen que el éxito es perder el control de las cosas en la dirección correcta. Así que en eso esperamos ser muy exitosos. Y hace 3 años no estábamos formando personas con discapacidad y hoy ya llegamos a 3000. El desafío creo que está siempre en entender, bueno, qué cosas podemos hacer para mejorar la vida de las personas con discapacidad y con ese norte entender que la estrategia puede ir cambiando. ¿Y qué hay en el roadmap que aún no han logrado? Bueno, cada vez nos están invitando a participar en más proyectos globales y nosotros nacimos mirando lo que pasaba en Europa y en Estados Unidos y hoy me pasa de estar siendo invitado a eventos. Singapur estabas ahora. Singapur en una conferencia de Naciones Unidas en Viena sobre discapacidad y decís, bueno, ¿y qué opina Inclúyeme sobre esto? Y decís, wow, qué responsabilidad Sí. de ser la voz en estos foros donde representas a muchas personas que no tienen esa voz. Ay, qué lindo. Entonces, como tenía mucha responsabilidad en hacerlo, en todo el tiempo estarnos formando y entender cómo se hacen las cosas. Y tal vez una de las ventajas que te da América Latina es, voy a ser muy políticamente incorrecto, pero no le importamos un carajo al mundo. Claro. Somos
como región el 7% del mercado de cualquier multinacional. 7%. Hasta que se den cuenta que el litio está acá Ya. y Sí, les sí, importemos. Quitás Brasil de la ecuación Sí, y, sí, o sea, sí. no le importamos. Entonces, eso lo puedes ver como una debilidad o como un buen laboratorio para hacer cosas. En mi época trabajando en el mundo corporativo, llegó una VP a la Argentina y dijo, miren, Argentina es menos del 1% del total de nuestro revenue. Con lo cual, si ustedes se funden mañana, nadie se va a enterar. Ahora, ¡Qué lindo! sí, muy esperanzador el mensaje, pero dijo, ahora, si lo que prueban acá funciona y lo expanden al mundo, Claro. pueden hacer cosas muy disruptivas para poder crecer y poder hacer cambios que van a aplicar a toda la compañía en general. Con lo cual creo que la posibilidad de América Latina es animarnos a hacer cosas, equivocarse es parte del proceso, y decir, bueno, si como lo que estoy haciendo puede ser replicado en otras regiones, wow, estamos escribiendo la historia. Claro. En nuestro caso, hablábamos con una organización europea que decía, mira, queremos hacer una prueba para ver si personas con discapacidad pueden ser freelancers en esta plataforma. ¿Qué opinan? Y mira, no es lo que opinamos. Ya venimos Sí, haciéndolo pueden con serlo, Workana. claro. No, Claro. y tengo los números. Lo hicimos con Workana. Claro. Tenemos esta tasa de personas graduadas. Las dificultades están en la generación de ingresos recurrentes. O sea, como que empezás a construir toda una historia basada en datos donde tal vez en otros países donde es todo más estable y más predecible, decís, bueno, acá, ¿por qué debería hacer esto? ¿Por qué debería cambiar? Creo que la posibilidad que tenemos estando en América Latina es que nos podemos saltar pasos de evolución que pasaron en otros lados y aprovechar eso para hacerlo bien de una. Qué bien, Gaby. Justo ahora que dijiste Workana, me voy justo con el COO al South Summit, que somos los dos speakers, y le voy a preguntar por el caso de Inclúyeme, porque me parece re interesante que lo sigan poniendo ellos mismos también desde su lugar en el tapete y cómo han podido llevar adelante este cambio y esta inclusión tan importante. Te voy a meter en las últimas preguntas, la verdad que es muy interesante hablar con vos. Podríamos estar, no sé, 2 Sí. días haciéndote preguntas. Así, obvio. Porque a todos nos toca en algún lado. Estoy seguro que vos que estás escuchando del otro lado, ya te motivaste, ya querés ser un emprendedor social. Si querés ser, sélo. No pienses, ay, me voy a cagar de hambre, ay, no, qué difícil va a ser. No importa. Cuando el propósito sigue a la acción, el dinero llega. Si el dinero es el fin en sí mismo, el dinero no llega. Nunca, jamás. Entonces, acá tenemos un caso súper exitoso de Gaby con un emprendimiento social que, si yo te lo cuento hace 12 años y te digo, va a haber una empresa que se va a dedicar a esto, me decís, pobre, se va a fundir en 3 días. Y sin embargo, ya tiene 10 años, Inclúyeme, y va por 50.000 años Bueno, más. con ese feedback arrancamos, ¿no? Cuando pedíamos, bueno, mirá, ¿qué sí. opinas de esto? Decía, no, mira, te vas a fundir a los 6 Exacto, meses. exacto. Y me- Mira, tengo una anécdota cortita para contar. Uno de mis primeros trabajos en tecnología en la ciudad de Rosario, estábamos incorporando una aplicación para cuando llegaba el colectivo. Y en ese Ujú. momento, todo lo que era la movilidad de Rosario empezó a ser como muy pionera en cuestiones de inclusión. Te estoy hablando 2012-2013. Wow. Y hicimos una aplicación que se llama Cuando llega el colectivo, que se trabajó con Globant y demás. Y uno de los principales hitos era que el colectivo que llegaba te avisara si era apto para personas con movilidad reducida o con discapacidades Pau. motrices. Sí. Y era internamente fue un proceso muy revolucionario porque las empresas que eran contratistas, digamos que estaban licitadas, eran como, yo no sé cómo darte esa información, te decían. Entonces era meterse adentro del proceso de una compañía Wow. de servicios públicos a decirles, bueno, vos tenés que generar una planificación e incluso cuando tenés un determinado cambio, tenés que sumarte a esta plataforma y avisar que el colectivo que se cambia por uno que no tiene un acceso. En ese momento eran los primeros colectivos que eran más bajos, ¿sí? Y que justamente te permitían bajar la rampa. Y a partir de eso se empezaron a descubrir muchísimos pain points en que, por ejemplo, los choferes de colectivo decían, eso no es mi tarea, ¿no? Bajarse a abrir la rampa, ¿no? O cada cuánto estaba el control de que la rampa funcionaba, porque después el otro problema era que la rampa no Se funcionaba. rompía, claro. Y adaptar los colectivos a determinadas medidas que tenían que tener un cinturón de seguridad para las personas que se movilizaban con silla de ruedas. Entonces empezó a desplegar toda una serie de diferentes procesos para que eso funcionara bien,
que si fuese simplemente por el hecho de la aplicación, que fue costosa en cuestiones de usabilidad, está perfecto, pero después, ¿qué se hace con estos pain points internos para que eso realmente se cumpla? Y ahora esto que dice Pau, porque siempre que se dan ejemplos es muy normal dar ejemplos de movilidad, ¿no? Como decías vos. Pero ¿cuántos, antes de meterte en las 3 últimas preguntas, juro que ya te dejamos y Es no lo queremos difícil no soltar. hacerle preguntas. Sí. ¿Cuántas diferentes discapacidades hay mapeadas? Tantas como hay como personas, existen, claro. prácticamente. Ok, o sea, O sea, tenés un nomenclador o eso, varios ¿cuánto nomencladores. en el nomenclador, cuántas? No, miles. ¿Miles? O sea, sí, Qué porque, bueno, mejor. Por eso te lo preguntaba, ¿eh? Tenés como el tipo y después el grado de severitud Claro. y después con qué se va interrelacionando. ¿Dónde o sea, está ese nomenclador? ¿Está en Inclúyeme? No, es un nomenclador internacional que se llama CIF. Sí. Y básicamente, ojo, con eso que es un nomenclador médico. Claro. Sí, ok. Y No tiene sutilezas. No sí, entiendo. por las dudas, y para las personas que trabajan tal vez en el mundo de discapacidad, que me están escuchando, es lo que es la visión actual de discapacidad es no solamente evaluado desde lo lo médico, clínico. sino también, o sea, clave la parte social, ¿no? Sí. Y hay un cambio de paradigma entre lo médico y lo social que todavía en algunos casos no estaría pasando, pero No, por las y dudas. los gobiernos que tampoco acompañan. Son innumerables las historias que me llegan a mí en Contame un Secreto de el certificado único de discapacidad, porque las obras sociales no te lo cubren si no tenés el certificado único de discapacidad, y sacar el certificado único de discapacidad es un drama. Entonces todo tiene que cambiar, no es una sola cosa. Inclúyeme hace mucho, pero los gobiernos tienen que hacer muchísimo más para facilitar la vida de las personas, que ya de por sí no es fácil. Ahora sí te meto en las 3 últimas preguntas, Gaby. Te juro. Gaby, ¿en qué podés ayudar a quienes te están escuchando? Ay, pobre, esta pregunta no es para él. No. O sea, ya ayuda en todo, pobre tipo. No, pero ¿en qué podés ayudar desde tu punto de vista de emprendedor, no? A las personas que nos están escuchando, y en qué necesitas ayuda con Inclúyeme. ¿En qué puedo ayudar? Creo que, bueno, Sí, porque obviamente ayudas poco, es una verdad. Buscate un laburo honesto. Mira, desde ya si estás escuchando y posees una discapacidad o si tenés algún pariente con discapacidad o algún amigo o amiga que posee una discapacidad y está buscando empleo o busca formarse, felices de que se registren en Inclu y tratar de acercarle posibilidades ahí. ¿En qué necesito ayuda? Es en tratar de llegar a la mayor cantidad posible de gente. Bien. En difusión de lo que hacemos y tratar de correr la bola, ¿no? Como se dice, y cuantas más personas podamos llegar. Tengo totalmente puesta la camiseta de Inclúyeme. Ya le dije que cuente conmigo, y supongo que como yo hay un montón más de personas escuchando que van a hacer correr esta voz, porque realmente cambia literalmente la vida de las personas. Hay otras cosas que no cambian literalmente la vida de las personas. Esto lo cambia literalmente. Y la verdad que vivir una buena vida es posible, debe ser posible, y es un derecho de todos. Sí, ¿no? La accesibilidad. Exacto. ¿Por qué te gusta ser parte de la dinner de los founders? Uf. Bueno, va a resoplar en esta también. ¿Por qué me resoplás acá, no? Claro, ¿qué tengo que ver? Esta era la más fácil. La hacemos pensar. La que viene después no sabés. Es la Uy, más uy, uy. complicada. Creo que es un grupo de gente muy generosa. Y hay un chat que cada vez que hay alguien que pide algo, como decís, chiqui, Hay un chat raro. que aparecen pedidos, pero aparecen enseguida como infinitas soluciones. Y, hey, mira, te puedo ayudar, te puedo conectar. Y creo que lo que hacemos muchas veces es muy solitario. Y decís, bueno, ¿y con quién comparto esto que me pasa? O tengo esta necesidad, ¿a quién? O puedo dar esto, pensás que a alguien le sirve lo que estoy haciendo, lo que estoy emprendiendo. Y creo que parte de esa generosidad es lo que te ayuda a llegar a lugares. Y creo que la DIREN es un lugar para llegar a otros lugares. Qué lindo, me encanta. Y la última, Gaby. Uy, uy, uy. Acá me cayó la boca porque Ahí va a Connie... Ahí va a ser, uf. Sí. Esta es la pregunta en la que yo te Eso grito, ¿no? Yo te martirizo y Paula te viene a salvar. A ver. Sí. Pero vamos a tratar de que... De martirizarte, ratito. de llevarte al punto máximo. Dale. Gaby, contame un secreto. Contame algo que no sepamos de vos. Uf. Y me lo guardé, ¿no? Ahora, Dije, ¿viste la cara que estaba hizo? por suspirar, ¿viste? Y fue como, no lo voy a hacer. Sí, sí, sí. no te voy a dar el gusto de Sí. suspirar. Un secreto. Soy guardavidas. ¡No! ¡Mirá!
Pará. Guardavidas, o sea, es increíble. Es que sos guardavidas. Sos guardavidas. Ya, O sea, obviamente ya no ejerce Increíble, nada, ¿no? ¿entendés? No, pero increíble. ¿Viste cuando hablábamos antes de la esencia de la gente? Total. O sea, es guardavidas. Te guarda la vida, mi amor. Acá te la dejamos. La verdad, Gaby, ha sido un placer tenerte. Espero que este podcast y este episodio en particular realmente atraviese a un montón de personas. Si lo hizo, por favor, escribile a Gaby en su LinkedIn, Gabriel Marcolongo, escribime a mí en el mío, Connie Ansaldi, o escribile a Paula Monticelli, porque realmente este en particular queremos saber cuánto impacto tuvo cuando lo escuchaste. Gracias, Gaby, te queremos un montón. Chicas, gracias por el espacio. Adiós.